Y si tu cuerpo ya te está avisando de que tus riñones están fallando y tú lo estás ignorando cada día, tu piel, tus uñas, incluso tu aliento podrían estar revelando un problema silencioso que, en muchos casos, no da síntomas claros hasta que el daño ya es grave. Lo más alarmante es esto: la mayoría de las personas con enfermedad renal no saben que la tienen hasta que es demasiado tarde. Y cuando los riñones fallan, no solo hablamos de cansancio o hinchazón, hablamos de perder tu independencia, de depender de máquinas, de ver cómo tu calidad de vida cambia por completo. Pero aquí está lo importante: si detectas las señales a tiempo, aún puedes actuar. Hoy no te voy a abrumar con una lista interminable. Voy a revelarte las 7 señales más peligrosas y más claras que podrían estar indicando que tus riñones están en riesgo y que podrían ayudarte a proteger tu vida antes de que sea demasiado tarde. Bienvenido. Gracias por tomarte unos minutos para reflexionar sobre lo más valioso que tenemos, nuestra salud. Como especialista en riñones, mi misión no es solo curar, sino prevenir que las personas se enfermen. Y créeme, una de las partes más difíciles de mi trabajo es ver a personas maravillosas, llenas de vida, sufrir daños renales que podrían haberse evitado. El problema de los riñones es que son campeones del silencio, son los héroes invisibles del cuerpo. Imagina tener el sistema de purificación de agua más avanzado del mundo funcionando las 24 horas del día. Esos son tus riñones. Filtran toda tu sangre, eliminando toxinas, desechos y el exceso de líquidos. Pero no se detienen ahí. También regulan la presión arterial, ayudan a producir glóbulos rojos para prevenir la anemia y mantienen tus huesos fuertes. Son la base sobre la que todo lo demás funciona. Pero ¿qué ocurre cuando este sistema empieza a fallar? No hay alarma, no hay dolor agudo que te advierta. La enfermedad renal crónica es un ladrón. Se infiltra lentamente a lo largo de los años y cuando aparecen síntomas claros, he visto a muchos adultos mayores llegar a mi consulta asustados, confundidos, enfrentando diálisis o un trasplante. Y la pregunta que siempre queda en el aire es: doctor, ¿cómo no me di cuenta? La respuesta duele, porque nadie les advirtió con claridad sobre los venenos cotidianos que estaban saboteando su salud. Por eso estoy aquí, porque la información es poder. Y hoy quiero darte ese poder. Vamos a revelar con claridad las señales de advertencia más tempranas de la enfermedad renal que muchas personas pasan por alto. Las he organizado desde las más comunes hasta las más importantes para que puedas reconocerlas a tiempo antes de que el daño sea grave. Acompáñame. Lo que vas a aprender hoy puede cambiar literalmente el rumbo de tu vida. Y vamos a avanzar paso a paso hasta llegar a la señal número 1, la más peligrosa, la más común y la más reveladora de todas. La verdadera advertencia disfrazada de algo inofensivo que muchas personas ignoran cada día sin darse cuenta de lo que realmente significa. Comencemos con la orina espumosa. Y no me refiero a unas pocas burbujas que desaparecen en segundos. Hablo de una capa densa, blanca, persistente, como la espuma de una cerveza. Puede parecer algo sin importancia, pero en muchos casos es una de las primeras señales silenciosas de que tus riñones ya no están filtrando correctamente. Esa espuma puede indicar que una proteína esencial de tu sangre, llamada albúmina, está escapando hacia la orina, y esto no debería ocurrir. La albúmina es demasiado grande para atravesar un riñón sano. Cuando aparece en la orina es porque el sistema de filtración ya está empezando a fallar. Para entenderlo, imagina esto. Dentro de cada riñón hay cerca de 1 millón de filtros microscópicos llamados glomérulos. Son estructuras extremadamente delicadas, formadas por una red de vasos sanguíneos tan finos que obligan a las células a pasar en fila. Y sobre esa red existe una barrera viva creada por células especializadas llamadas podocitos. Estos podocitos funcionan como una malla de seguridad.
mantienen dentro de la sangre lo que tu cuerpo necesita, como la albúmina, y dejan salir solo los desechos. Pero cuando esta barrera se daña, cuando los podocitos se alteran o se deforman, comienzan a abrirse pequeños espacios. Y es ahí donde empieza el problema. La albúmina se filtra, se pierde y tú no sientes dolor. No hay alarma, solo una señal discreta en el inodoro que muchas personas ignoran durante meses o incluso años. Pero esa espuma no es solo espuma, es tu cuerpo perdiendo una proteína vital. Y aquí es donde la situación se vuelve más preocupante. La albúmina no solo circula en la sangre, también cumple una función clave, mantiene el equilibrio de los líquidos dentro de tus vasos sanguíneos mediante un proceso llamado presión oncótica. Cuando pierdes albúmina en la orina, ese equilibrio se rompe. El líquido comienza a escapar hacia los tejidos, primero de forma leve, luego más evidente. Aparece la hinchazón. Vamos a hacer una prueba sencilla. Dobla ligeramente tu pantalón y presiona con tu pulgar sobre la espinilla durante unos 5 segundos. Luego suelta. Si queda una marca hundida, lo que llamamos edema con fóvea, tu cuerpo ya está reteniendo líquido en los tejidos. Y aquí está el círculo peligroso. Aunque estés hinchado por fuera, dentro de tus vasos sanguíneos hay menos volumen efectivo. Tus riñones interpretan esto como deshidratación. Entonces activan mecanismos para retener más sal y más agua. Pero en lugar de ayudarte, esto empeora la hinchazón. Se crea un ciclo silencioso y progresivo. Más pérdida de proteína, más retención de líquidos, más presión sobre los riñones, más daño. En fases avanzadas, ese líquido puede acumularse incluso en los pulmones, provocando dificultad para respirar. Y en ese punto, muchas personas llegan por primera vez al hospital sin haber sospechado nunca que todo comenzó con algo tan simple como espuma en la orina. Ahora bien, es importante mantener la calma. No toda hinchazón ni toda espuma significa enfermedad grave. Permanecer mucho tiempo de pie puede causar inflamación leve en las piernas y eso suele mejorar al descansar por la noche. Pero si la espuma es persistente, si la hinchazón no desaparece, si notas cambios alrededor de los ojos al despertar o en tus tobillos al final del día, no lo ignores. Esa puede ser una de las señales más tempranas de daño renal. La buena noticia es que cuando se detecta a tiempo, muchas causas de pérdida de albúmina pueden tratarse o controlarse. Un simple análisis de orina y sangre puede darte respuestas claras. No esperes a que el problema avance en silencio. Escucha estas señales, porque lo que parece pequeño hoy puede marcar una gran diferencia mañana. Y si pensabas que eso era preocupante, espera a ver la siguiente señal, porque es aún más silenciosa, más fácil de ignorar. Y en muchos casos, la primera advertencia de que tus riñones ya están en peligro. La señal de advertencia número 2 es levantarte a orinar varias veces durante la noche. Muy bien, ahora pasemos a un mito común. Muchas personas creen que si estás orinando mucho, entonces tus riñones deben estar sanos y funcionando bien. Pero cuando se trata de tus riñones, la calidad importa más que la cantidad. De hecho, una de las primeras funciones que se pierde cuando los riñones comienzan a tener dificultades es la capacidad de concentrar la orina, y esto se nota especialmente por la noche. En condiciones normales, tus riñones producen una orina más concentrada mientras duermes, no solo porque no estás bebiendo líquidos, sino también gracias a una hormona llamada ADH, que ayuda a conservar agua en el cuerpo. Pero cuando este mecanismo falla, los riñones ya no pueden concentrar la orina correctamente. Como resultado, producen más orina y más diluida durante la noche. Por eso, si te ves obligado a levantarte varias veces para ir al baño, lo que llamamos nocturia, podría ser una de las primeras señales de que tus riñones están empezando a fallar. Señal de alerta número 3. Mira tus uñas con atención. Bien. Ahora detente un momento y observa tus manos como si fuera la primera vez. Tus uñas pueden estar diciendo mucho más de lo que imaginas. Es completamente normal ver 2 tonos, sobre todo en el pulgar.
Esa media luna clara en la base se llama lúnula. Es una señal de crecimiento sano, como una obra en construcción silenciosa. Pero aquí es donde debes prestar verdadera atención. Ahora compáralo con las uñas de una persona con enfermedad renal crónica. También muestran dos colores, pero no te dejes engañar. No es la misma historia. La mitad inferior se ve clara, pero la otra mitad adopta un tono marrón rojizo más oscuro, casi como si la uña estuviera dividida en dos mundos. A esto se le llama uñas mitad y mitad. No es un detalle estético, es una señal que merece respeto. No todas las personas con enfermedad renal van a presentar este cambio, y la ciencia aún no entiende completamente por qué ocurre. Pero lo que sí sabemos es que existe una asociación clara entre este patrón y problemas renales. Así que si notas que tus uñas han cambiado de color de forma extraña, no lo ignores pensando que es solo la edad. A veces el cuerpo susurra antes de gritar, y tus uñas pueden ser uno de esos susurros que, si sabes escuchar, pueden marcar la diferencia. Señal de alerta número 4. El enemigo silencioso que endurece tu cuerpo desde dentro. Ahora cambiemos el enfoque hacia algo que casi nadie vigila. El fosfato. Un mineral que tu cuerpo controla con precisión milimétrica. Lo consumes todos los días en alimentos comunes sin pensar. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas consumen más de lo necesario. Cuando tus riñones están sanos, no pasa nada. Ellos eliminan el exceso sin esfuerzo. Pero cuando empiezan a fallar, ese fosfato ya no puede salir y comienza a acumularse lentamente en tu sangre. Y aquí es donde la historia se vuelve preocupante. Ese exceso de fosfato se une al calcio y forma pequeños cristales, como diminutas piedras invisibles, y dependiendo de dónde se acumulen, pueden cambiar completamente el funcionamiento de tu cuerpo. Cuando se depositan en la piel, aparece lo que llamamos calcinosis cutis. Se manifiesta como pequeños bultos duros de color amarillento o blanquecino. No suelen doler, pero están ahí como una señal silenciosa. En algunos casos, pueden abrirse y liberar una sustancia espesa, parecida a pasta. Puede parecer solo un problema superficial, pero no lo es, porque esos mismos cristales también pueden viajar más profundo, hacia tus vasos sanguíneos. Y cuando eso ocurre, estamos ante algo mucho más serio. Existe una condición llamada calcifilaxis. En ella, los vasos sanguíneos se bloquean, la sangre deja de fluir correctamente y los tejidos no reciben el oxígeno que necesitan para vivir. En situaciones graves, esto puede convertirse en una emergencia médica real. Lo más inquietante es que todo comienza de forma silenciosa, sin dolor al principio, sin señales evidentes. Por eso, si tu cuerpo empieza a mostrar cambios extraños en la piel, no lo ignores. A veces, lo que parece un detalle pequeño es en realidad una advertencia profunda de que algo no está funcionando bien en tu interior. Señal de alerta número 5. Cuando la comida deja de saber la vida. Imagina esto por un momento. Estás en México, sentado frente a tu plato favorito, tal vez unos tacos recién hechos con ese aroma que siempre te abría el apetito. Das el primer bocado y de pronto algo no encaja. No sabe como antes, sabe metálico, extraño, como si estuvieras lamiendo una moneda. Puede parecer un detalle pequeño, pero no lo es. Ese sabor metálico es una queja muy común en personas con enfermedad renal y tiene una explicación científica muy clara. Cuando la urea se acumula en la sangre, una parte llega a la saliva. Allí, las bacterias normales de la boca la transforman en amoníaco y otros compuestos. Y estos compuestos activan receptores en tu lengua que alteran completamente la forma en que percibes el sabor. Pero hay algo más inquietante. Esos mismos compuestos también pueden hacer que tu aliento tenga un olor similar al de la orina. A esto lo llamamos aliento urémico. Así que, poco a poco, ocurre algo que muchas personas no entienden. La comida deja de ser placentera. Comer ya no es un momento de disfrute,
sino una experiencia incómoda, y sin darte cuenta empiezas a comer menos. Pero la historia no termina ahí. Las toxinas urémicas no solo afectan tu boca, también afectan directamente a tu cerebro. Activan una zona llamada área quimiosensible, diseñada para detectar toxinas peligrosas. Es un mecanismo de defensa natural. Cuando esa zona se activa, tu cuerpo interpreta que algo anda mal y responde de la única manera que sabe protegerse. Reduce el apetito, provoca náuseas, incluso puede desencadenar vómitos. Con el tiempo, esto lleva a una pérdida de peso no intencionada. Señal de alerta número 6. Cuando la respiración se vuelve más difícil de lo normal. Detente un momento y hazte una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que te faltaba el aire? ¿Al subir escaleras, al caminar un poco más rápido o incluso estando en reposo? Muchas personas piensan que esto es algo normal con la edad, pero en algunos casos puede ser una señal importante que tu cuerpo está tratando de enviarte. Cuando la función de los riñones comienza a deteriorarse, también disminuye su capacidad para eliminar el exceso de agua y sal del cuerpo. Esto provoca una acumulación de líquidos. Al principio puedes notar una leve hinchazón en las piernas o en los tobillos, pero con el tiempo ese líquido puede desplazarse hacia los pulmones. En medicina esto se conoce como edema pulmonar por sobrecarga de líquidos. Cuando el líquido se acumula en los alvéolos, el intercambio de oxígeno se ve afectado. Como resultado, puedes experimentar dificultad para respirar, sensación de opresión en el pecho, respiración acelerada e incluso la sensación de que no entra suficiente aire. Lo preocupante es que este síntoma suele interpretarse de forma incorrecta. Muchas personas lo atribuyen al envejecimiento, a la falta de actividad física o a problemas cardíacos. Sin embargo, si la dificultad para respirar aparece de forma repentina o empeora progresivamente, especialmente si se acompaña de hinchazón, disminución de la orina o fatiga persistente, podría indicar una sobrecarga de líquidos relacionada con el funcionamiento renal. Este no es un síntoma que deba ignorarse. El edema pulmonar es una condición que requiere atención médica inmediata. Si no se trata a tiempo, puede comprometer seriamente la función respiratoria y el estado general del organismo. Si tú o un familiar presentan dificultad para respirar sin una causa clara, especialmente si empeora al acostarse, es fundamental acudir al médico lo antes posible. Un análisis de sangre, la evaluación de la función renal y un estudio del sistema cardiopulmonar pueden ayudar a identificar la causa. No te tranquilices pensando que es solo cansancio. En muchos casos, es la forma en que el cuerpo advierte que su sistema de filtración más importante está fallando. Señal de alerta número 7. Dolor en el pecho y malestar en la zona del corazón. El dolor en el pecho siempre genera preocupación y con razón, pero no todos los dolores en el pecho tienen el mismo origen. En el contexto de la enfermedad renal existe una causa menos conocida, pero muy importante, la pericarditis urémica. Cuando los riñones dejan de filtrar adecuadamente sustancias de desecho como la urea y otros productos metabólicos se acumulan en la sangre. Esta condición se conoce como uremia. Estas toxinas no solo afectan la piel, el sistema nervioso o el aparato digestivo, sino que también pueden inflamar una fina membrana que rodea el corazón, llamada pericardio. Cuando esta membrana se inflama, cada latido del corazón genera fricción. El paciente puede sentir un dolor en el pecho que puede ser constante o intermitente. A veces empeora al respirar profundamente o al acostarse, y puede aliviarse al sentarse o inclinarse hacia adelante. Este es un signo que no debe subestimarse. La pericarditis asociada a la uremia suele aparecer en etapas avanzadas de la enfermedad renal. Si no se diagnostica y trata a tiempo, puede afectar la función cardíaca y provocar complicaciones graves.
El problema es que muchas personas ignoran este dolor pensando que es muscular, por tensión o por esfuerzo físico. Pero si experimentas dolor en el pecho acompañado de fatiga, dificultad para respirar, náuseas o pérdida de apetito, necesitas atención médica inmediata. El médico puede solicitar análisis de sangre, un electrocardiograma y una ecocardiografía para evaluar correctamente la situación. Además, es fundamental revisar la función renal para identificar la causa principal. Recuerda que el cuerpo siempre envía señales antes de que ocurran complicaciones graves. La pregunta es si estás dispuesto a escucharlas. Si presentas estos síntomas, no esperes. Consultar a tiempo no solo puede ayudar a detectar una enfermedad renal, sino también prevenir consecuencias más graves que afectan al corazón y a los pulmones. La salud no es algo que se pueda posponer, y a veces la decisión de acudir al médico hoy puede cambiar completamente tu futuro. Ahora, si has llegado hasta aquí, hay algo importante que quiero decirte con total honestidad. No estás aquí por casualidad. Tal vez reconociste una señal, tal vez más de una, y eso no es motivo de miedo, es una oportunidad, porque cuando el cuerpo habla, todavía estamos a tiempo de escuchar. La pregunta no es solo qué está pasando con tus riñones. La verdadera pregunta es qué puedes hacer desde hoy para protegerlos. Primero, lo más importante, no ignores las señales. Si has notado espuma persistente en la orina, hinchazón en las piernas o cambios en el apetito, lo más responsable es consultar con un profesional de salud. Un análisis de sangre y orina puede darte información valiosa sobre la función renal. Detectar a tiempo marca la diferencia entre controlar el problema o llegar tarde. Ahora bien, más allá del diagnóstico, hay decisiones diarias que tienen un impacto directo en tus riñones. Empecemos por algo sencillo pero poderoso, el agua. Mantener una hidratación adecuada ayuda a los riñones a eliminar desechos de forma eficiente. No se trata de beber en exceso, sino de escuchar tu cuerpo y mantener un equilibrio constante a lo largo del día. El segundo pilar es la alimentación. Tus riñones no solo filtran lo que bebes, también procesan todo lo que comes. Reducir el consumo de sal es fundamental, ya que el exceso de sodio puede aumentar la presión arterial y dañar los riñones con el tiempo. Del mismo modo, es importante moderar alimentos ultraprocesados, ricos en fosfatos añadidos que pueden acumularse cuando la función renal disminuye. Incorporar alimentos frescos, verduras, frutas en cantidades adecuadas y proteínas de calidad puede ayudar a mantener el equilibrio del organismo. No se trata de hacer dietas extremas, sino de elegir mejor cada día. Otro punto clave es el control de enfermedades silenciosas. La diabetes y la hipertensión arterial son las principales causas de enfermedad renal crónica. Si ya has sido diagnosticado con alguna de ellas, el seguimiento regular y el tratamiento adecuado no son opcionales, son esenciales. Y hay un error muy común que muchas personas pasan por alto: el uso frecuente de medicamentos antiinflamatorios sin supervisión. Fármacos como ibuprofeno o naproxeno, cuando se usan de forma habitual, pueden afectar la función renal. Si los tomas con frecuencia, es importante hablar con tu médico. Ahora quiero que pienses en algo más profundo. Tus riñones trabajan por ti todos los días, en silencio. No piden atención, no generan dolor al inicio. Pero cuando empiezan a fallar, el impacto se siente en todo el cuerpo. Cuidarlos no es una tarea complicada, es una suma de pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo. Dormir bien, mantenerte activo, reducir el estrés, comer con conciencia, beber agua suficiente, escuchar las señales de tu cuerpo. Nada de esto es inmediato, nada de esto es milagroso, pero todo esto junto tiene un efecto real. Y aquí viene la parte más importante. No se trata solo de vivir más años, se trata de vivir mejor esos años, con independencia, con energía, sin depender de otros para lo básico, porque al final la verdad
verdadera riqueza en esta etapa de la vida no es lo que tienes, es cómo te sientes cada día al despertar. Así que hoy te dejo con una decisión sencilla: ignorar estas señales o empezar a cuidarte con intención. Tu cuerpo ya te está hablando. La pregunta es si estás dispuesto a escucharlo. Y antes de despedirme, quiero dejarte un mensaje claro y honesto. Si has notado alguno de estos signos de forma frecuente, si algo en tu cuerpo ha cambiado y no vuelve a ser como antes, no lo dejes pasar. No esperes a que se vuelva más intenso. Consultar con un médico no es una señal de debilidad, es una decisión de inteligencia y de amor propio. Un chequeo a tiempo puede darte tranquilidad o darte la oportunidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. Tu salud no se negocia, se cuida. Y ahora me gustaría saber de ti. Cuéntame en los comentarios con total sinceridad si has notado alguno de estos signos en tu día a día. No tienes que explicar todo, solo responde con un sí o un no. O incluso puedes escribir el número del signo que más te llamó la atención, porque a veces compartirlo es el primer paso para tomar conciencia. Y recuerda, no estás solo en este camino. Aquí estamos para aprender, cuidarnos y vivir esta etapa con más claridad y dignidad.